Estamos en Gálatas capítulo 3, por favor, y vamos a seguir este estudio que estamos haciendo aquí en el libro de Gálatas, la epístola de Pablo a estas iglesias que él fundó juntamente con Bernabé en Galacia. Y un pequeño repaso de lo que estamos viendo aquí. Estas iglesias de Galacia estaban sufriendo porque después de un tiempo entraron por ahí algunos maestros falsos, enseñando lo que dice Pablo es otro evangelio, que en realidad no es el evangelio, pero es un mensaje falso. Y Pablo lo considera algo sumamente serio. Este otro evangelio que se predicaba en Galacia es lo que llamamos hoy en día el legalismo. El legalismo es cualquier sistema religioso de cualquier tipo que pretende por medio de las obras, lo que uno hace, ganar algo de parte del Señor. Es contrario al mensaje de la Biblia, que enseña la gracia de Dios y la falta de capacidad que tenemos nosotros para agradarle. El problema que tenemos es el pecado. Por eso vino Cristo a morir en nuestro lugar y resucitar, porque nosotros no podemos vivir por la ley, es imposible. Entonces lo que pasó en esta situación en Galacia es que entraron estos falsos maestros predicando otro evangelio. Y Pablo en el primer capítulo habla con una franqueza total. Y en el resto del capítulo, y también el capítulo 2, Pablo habla de su propio testimonio. Porque Pablo vino de este fondo. Pablo era un fariseo de la secta más estricta de los judíos. Es decir, que Pablo vivía como legalista antes de conocer a Cristo, pensando que sirviéndole al Señor, haciendo cosas, guardando la ley, que posiblemente quizá algún día iba a llegar al cielo. Pero cuando conoció a Cristo, el Señor le transformó su vida totalmente. Entonces, por supuesto, Pablo está diciendo, ¿ahora qué? Si yo he salido de todo esto para predicarles a ustedes el Evangelio, ¿cómo es que van a volver a vivir como yo vivía antes de conocer a Cristo? Es absurdo. Vimos la vez pasada en los versículos 1 al 5, aquí en capítulo 3, 5 preguntas de diagnóstico para el legalista. Y ahora vamos a seguir adelante en el versículo 6. Y Pablo está tratando de conducir a los Gálatas a un punto de decisión, al dibujar un contraste entre la maldición del legalismo y la bendición de la gracia. Y la idea es esta: uno escoge cómo desea vivir, miserablemente o felizmente. Si uno quiere vivir bajo la ley, va a vivir miserablemente. Y si uno quiere la victoria, la paz, el gozo y todo esto, entonces uno puede escoger vivir bajo la gracia de Dios. Pero es para cada uno de nosotros decidir qué vamos a hacer, porque uno escoge cómo desea vivir. Algunos creyentes, y no dudo de su salvación, es un asunto entre uno y el Señor, pero algunos que dicen ser cristianos meramente reaccionan a las circunstancias y se sienten miserables. Siempre están con problemas y esto que el otro. Y su cristianismo ha quedado reducido al legalismo. Hay otros quienes han aprendido
asirse de la gracia de Dios. No es decir que no tienen problemas, por supuesto que sí, pero han aprendido a agarrar esa gracia de Dios para tener la victoria, aún dentro de los problemas. Entonces lo que estamos viendo esta noche en este pasaje es que para vivir en bendición es necesario creer 3 verdades que vamos a hallar en este pasaje. 3 verdades que tenemos que aceptar. En primer lugar, es necesario creer lo que la Biblia dice acerca de la fe. Ahora, cuando hablamos de la fe, muchas personas tienen sus propias ideas. Pero si vamos a vivir en victoria, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice y no seguir nuestras opiniones o las opiniones de otras personas más. La fe, dice la Biblia, viene por oír las palabras de Dios. Y ahora Pablo nos pone el ejemplo de Abraham. Está hablando con personas afectadas por el legalismo y en este caso, la forma del legalismo que se predicaba en Galacia fue esta, diciendo a estas personas, en su mayoría gentiles, es decir, no judíos, que para ser salvos o para ser espirituales, les sería necesario convertirse en judíos. Entonces, Pablo toma el mismo ejemplo de Abraham, padre de los judíos, padre de los hebreos, y dice en versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. La fe viene por oír las palabras de Dios. Y estos judaizantes, como se llamaban, habían puesto su énfasis en la circuncisión y en ser hijos de Abraham. Estaban llegando para enseñar, ustedes han puesto su fe en Cristo como en Mesías, bien hecho. Pero, para llegar a la verdadera espiritualidad, ustedes que son varones tendrán que circuncidarse como los judíos, porque si quieren ser hijos de Abraham, si quieren participar en estas bendiciones, entonces tendrán que vivir bajo la ley y tendrán que circuncidarse. Entonces Pablo va a emplear el ejemplo de Abraham para enseñarles que la relación que Abraham tenía con Dios estaba fundamentada no en la ley, ni tampoco en su circuncisión, sino en su fe. Así Abraham creyó a Dios. Ese es el punto. Así Abraham creyó a Dios. Y esto señala hacia el versículo anterior, el versículo 5, que vimos la vez pasada, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y por supuesto recordamos aquel pasaje en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, Abraham tenía esta relación con Dios no debido a sus obras, la ley, la circuncisión, sino por fe, igual a nosotros. El legalista conoce la palabra, pero tiene los oídos obstruidos. Conoce la Biblia, pero no oye la Biblia. ¿Me entienden? Una cosa es conocer la Biblia, poder citar versículos y todo esto. Otra cosa es oír y creer lo que dice la Biblia. Es otro asunto. Y dice Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está citando Génesis capítulo 15, lo cual vamos a buscar. En Génesis capítulo 15, comenzando con el primer versículo, vamos a contextualizar estas palabras recordando la historia.
porque Pablo está hablando de este suceso aquí en Génesis capítulo 15, comenzando desde el versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y luego fue circuncidado y cumplió la ley. No, dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. La fe, no las obras, no la ley, no por cumplir alguna ceremonia, sino, dice la Biblia, creyó a Jehová. Ahora, esto es tan importante porque hay personas hasta el día de hoy que están predicando también otro evangelio. Y lo mismo está pasando en muchos lugares en América Latina. Gracias al Señor, el evangelio se ha multiplicado en América Latina en estos años. Sin embargo, juntamente con la buena semilla, falsas doctrinas también se han infiltrado. Hay un grupo enorme en Miami, México, Centroamérica, predicando precisamente eso, que para ser espiritual uno tiene que vivir como judío. Hay otros grupos también enseñando lo mismo. Y me da mucha tristeza que en un ambiente de mucha libertad espiritual hay personas todavía ignorantes de lo que dice la Biblia y aceptan y creen otro evangelio con toda sinceridad porque no conocen la Biblia. Así que es tan importante. Vamos a buscar Romanos capítulo 4 porque Pablo en Romanos capítulo 4 habla de lo mismo, eso de Abraham. Y cómo es que tuvo esta relación con Dios, que no fue por la ley, sino por fe. Romanos capítulo 4. Y lo importante para nosotros aquí en Romanos capítulo 4 es que Pablo está utilizando este suceso, lo mismo que vimos en Génesis capítulo 15, como ejemplo, como cuadro de nuestra salvación el día de hoy. Así que vamos a ver aquí en Romanos capítulo 4, es un poco largo lo que vamos a ver, pero es necesario, es muy apropiado entender lo que Pablo dice. Vamos a comenzar en el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Es decir, solamente para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles, los que no son judíos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Lo que vimos en Génesis capítulo 15, lo que vimos también en Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque cuando esto se dice en Génesis capítulo 15, Abraham todavía no se había circuncidado. Porque dice en el versículo siguiente, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pero es imposible entender estas palabras de Pablo y creer que hoy día
yo tendría que circuncidarme o vivir como judío o someterme otra vez a la ley para ser espiritual. Porque utilizando el mismo ejemplo de Abraham, Pablo dice, ¿y cuándo le fue contada por justicia? ¿Siendo circuncidado? No, antes, para que él fuera padre de todos, en un sentido espiritual. No tan solo los hebreos. Ahora sigue y dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y en Roma, los romanos, los cristianos entre los romanos eran de judíos y no judíos. Así que Pablo está diciendo lo mismo. Abraham es padre de todos nosotros. Entonces, dice aquí más adelante, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, no solamente los judíos, sino por muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Lo mismo, el mismo ejemplo. Lo increíble es entender que estos eventos de Génesis capítulo 15, del cual Pablo está hablando en Gálatas 3 y aquí en Romanos capítulo 4, estos eventos sucedieron 14 años antes de que Abraham fuera circuncidado. Otro detalle, esto sucedió 400 años antes de la ley. Abraham no vivió ni un día de su vida bajo la ley, porque la ley vino por Moisés. 400 años después. Y la Biblia dice que a Abraham le fue contada por justicia antes de ser circuncidado. Así que hoy día, qué absurdo sería decir que para ser espiritual lo que yo tengo que hacer es volver al Antiguo Testamento y vivir como judío. Qué absurdo. Ni la ley les dio a los judíos la gracia de Dios. Todo esto fue, dice Pablo, como señal, como sello de su fe, de su fe. Ahora, una vez más en Gálatas capítulo 3, ya con este fondo, para que podamos entender un poco mejor lo que Pablo está diciendo, Pablo quiere establecer que la fe es nuestra única relación con Abraham, es decir, nosotros que somos gentiles. Si usted es judío,
me va a perdonar, pero la mayoría de nosotros somos gentiles, no judíos. Y si nosotros tenemos una relación con Abraham, y sí la tenemos según la Biblia, la relación que tenemos con Abraham es una relación de fe, no de ley, ni ceremonia, ni circuncisión, ni nada. Es por la fe. Por tanto, nuestro oír por fe es lo que tenemos en común con Abraham, lo que nos hace hijos de Abraham en sentido espiritual. Los Gálatas, en su mayoría gentiles, eran hijos espirituales de Abraham, no hijos físicos, hijos espirituales. Los Gálatas habían sido circuncidados espiritualmente, como explica Pablo en Colosenses. Pablo ahí habla de la circuncisión invisible, no hecha con mano. Algo espiritual que sucede en el corazón cuando depositamos la fe en Cristo Jesús. Y esta circuncisión invisible es lo que la circuncisión visible señalaba siglos atrás. La circuncisión nunca fue dada para la salvación, tampoco la espiritualidad. Hasta Abraham vivía por fe. Y Abraham vivía 400 años antes de la ley. Qué tremendo. Los Gálatas eran miembros del cuerpo de Cristo. Abraham nunca lo fue. Abraham era creyente. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo no existía en aquel entonces. Así que no es la iglesia que nos une con Abraham, es la fe, es la fe. Cuando Abraham murió, la Biblia dice que se fue al paraíso. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo todavía no se había presentado. Los Gálatas al morir fueron directamente a la presencia del Señor. Así que lo único que tenemos en común con Abraham, lo único que nos hace hijos espirituales de Él, es la fe. Es la fe. Y las Escrituras confirman esta relación por fe. En versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué interesante que este versículo aplica un atributo divino a las Escrituras, la previsión, hablando de la naturaleza divina de las Escrituras. Y es una referencia a la promesa que Dios había hecho a Abraham. Primero en Gálatas capítulo 2, luego otra vez en Gálatas capítulo 18, esta promesa diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero qué interesante que esto se dijo en Génesis 18:18, después de que Abraham recibiera la promesa de la simiente. En Génesis capítulo 15, como lo vimos hace poco, Dios le prometió a Abraham una simiente. Una simiente. Y dice además, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o como diríamos nosotros, el Evangelio, así quiere decir la palabra. La buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todos los judíos, no, todas las naciones, literalmente todo grupo étnico, precisamente como la Gran Comisión. En Génesis capítulo 22, cuando el Señor le pidió a Abraham ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio vivo, Abraham aprendió el cuadro que representaba su simiente.
Abraham llegó a entender que la promesa de un hijo representaba mucho más que algo físico, aunque amaba a Isaac con todo su alma, con todo su corazón. Por supuesto, conocemos la historia que en el último momento Dios le paró y buscó un sustituto para morir en el lugar de Isaac. Pero desde entonces, de alguna forma, y no sabemos hasta qué punto entendió Abraham los detalles, pero Abraham llegó a entender el significado verdadero de su simiente. ¿Por qué puedo decir esto? Por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque en Juan capítulo 8, versículo 56, Juan 8, 56, es nuestro Señor quien dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Ahora cómo? ¿Y cuántos detalles entendió? No sabemos. Es imposible decir. Pero lo que sí podemos entender es que Abraham vio más allá de su momento de tiempo. Y entendió que su simiente fue cuadro de aquel prometido desde Génesis 3:15, el Redentor. La simiente de la mujer prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquel profeta que prometió Moisés y otras profecías más. Abraham llegó de alguna forma a entender eso. Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo todo esto? Un repaso. La única manera en que nosotros, los gentiles, estamos relacionados con Abraham como padre de los que creen o como hijos de Abraham, es comprender que es el oír con fe lo que nos vincula, y no la ley, ni la ceremonia, ni tampoco la tierra de Palestina. Es la fe. Punto. Es la fe. Y la fe es la alternativa que nos lleva a la bendición. Por eso, en versículo 9, él dice: de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Observen que somos bendecidos con Abraham, no en Abraham o por Abraham, sino con Abraham. ¿Quién? Con Abraham, con el creyente Abraham. No con el hebreo Abraham, sino con el creyente Abraham, porque su fe le fue contada como justicia. Punto. Debido a la simiente que estaba en él, es decir, Cristo, todas las naciones son benditas en él. Y es por el oír con fe que podemos apropiarnos de esa bendición. Y por eso tenemos que concluir que no es por la ley, ni por obras, ni por esfuerzos humanos, sino por oír y creer la palabra de Dios, que podemos vivir una vida de bendición, la fe. Si queremos vivir una vida de bendición, tenemos que aceptar lo que la Biblia enseña sobre la fe. No lo que yo les diga, no lo que se puede leer en un libro o escucharse en un programa de televisión, aunque hay buenas cosas por ahí, pero es la Biblia que es nuestra autoridad. Y lo que Pablo está diciendo aquí, Romanos capítulo 4, otros lugares más, es algo bastante claro. Ahora, una segunda cosa tenemos que entender y creer. Es necesario creer también lo que la Biblia dice en cuanto a las maldiciones. Tenemos que entender lo que dice sobre la fe, pero también la Biblia habla sobre las maldiciones, como por ejemplo aquí en versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley
Están bajo maldición. ¿Algún punto que no entienden? Bien claro. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, al decir esto, Pablo está citando Deuteronomio capítulo 27, 26. Y la idea es esta: nadie, ningún ser humano, puede guardar toda la ley. Es imposible. Maldito todo aquel que no permaneciere en algunas cosas escritas, no, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No podemos escoger algunas sí, algunas no. Toda la ley. Un ejemplo absurdo, pero hay algunos lugares donde se enseña esto hasta el día de hoy. Y desgraciadamente, en este país, en algunos países de la América Latina, la mujer no puede andar en pantalones, dice el pastor. De veras. ¿Y qué vamos a hacer en esas culturas donde la mujer tiene que andar en pantalones? O algo así. No, así dice la Santa Biblia, porque en Deuteronomio capítulo 22 dice la Santa Biblia. ¿De veras? ¿Qué dice? No, aquí dice, aquí en capítulo 22 versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Momentito, ¿estamos hablando de ropa o pantalones? Porque en aquel entonces el hombre andaba en vestido, se podría decir. Entonces, si lo aceptamos literalmente, entonces el hombre tendría que andar en vestido y la mujer en otra cosa. Ahora, pastor, ¿usted está diciendo esto? Porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Bueno, el punto es muy sencillo. Todo versículo de la Biblia tiene valor. El punto es el siguiente: la mujer tiene que verse como mujer, el hombre como hombre. No es tan difícil. Marco, mejor no vestirte en la ropa de tu esposa, ¿verdad? Mejor así, porque lo amamos así como eres en este momento. No es tan difícil entender el sentido del principio que Dios tiene. Ahora, una pregunta para aquellos que dicen: no, la mujer no puede andar en pantalones porque así nos enseñaron. Momentito, tenemos que guardar toda la ley. No unos cuantos versículos, sino toda la ley. Entonces, ¿qué tal versículo 8? Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Y qué tal la casa tuya? ¿O qué tal el versículo 11? No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Qué quiere decir? Que si tu camisa no es 100% algodón, eres un gran pecador. ¿Cuántos culpables? Aquí. Pero así dice la Santa Biblia. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Y qué tal andas? Lo que Pablo está diciendo, y no pretendo menospreciar personas que por ignorancia, con toda sinceridad, viven bajo esta maldición. Ahora, si alguna persona prefiere, una mujer prefiere no andar en pantalones o algo así, fantástico. ¿Y qué? Es su derecho. Pero no vamos a culparle al Señor. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y Pablo está diciendo que la ley significa toda la ley. Toda la ley. Por esto es que tantos cristianos viven con temores, frustraciones y culpa y tristeza.
y depresión, porque están viviendo bajo una maldición. Es lo que dice la Biblia. ¿Que sí o que no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es lo que dice la Biblia. Y no es misterio, porque es que en tantos lugares hay muchas personas muy sinceras, quienes aman al Señor. Eso no dudo. Pero por mala enseñanza y por ignorancia propia, pretenden vivir bajo la ley y en realidad están viviendo bajo una maldición. Es una tristeza. Oigan, el legalismo no consiste en tener reglas y normas para guardar el orden y estructura de una iglesia o una organización. ¿Me entienden? O sea, cualquier grupo de personas, cualquiera que sea una organización humana, necesita reglas y cosas así para mantener el orden. Pero no vamos a ganar la espiritualidad haciendo cosas. Por ejemplo, si hay un liceo cristiano, algo así, ¿no? Y los maestros dicen, bueno, todos los alumnos tienen que vestirse de tal uniforme. Fantástico. Entiendo. Es justo, es lógico. Es cultural en muchos lugares. Pero no vamos a pretender que por andar uniformados vamos a ser espirituales. Esta es la diferencia. Así que no estamos diciendo que uno puede hacer lo que sea. No. Estamos hablando de cómo lograr la verdadera espiritualidad. Y es por la fe, no por obras. Punto. No por obras. Cuando vivimos bajo la ley, estamos viviendo bajo una maldición. El legalismo es la idea de que lo que uno hace o no hace es lo que le salva o le da espiritualidad. Este es el otro evangelio. La espiritualidad tiene que ver con lo que uno es, no lo que hace. Hago cosas correctas y bíblicas por lo que soy, por ser hijo de Dios, por la nueva naturaleza que Dios me ha dado. Por eso quiero vivir una vida santa. Pero no vivo según un montón de reglas pensando que así voy a ser espiritual. No, por ser espiritual puedo hacer lo correcto y lo bíblico. El legalista quiere torcer todo al revés. Por hacer tales cosas, entonces algún día posiblemente vamos a llegar a ser espirituales. Y así fue el problema de los líderes religiosos quienes mataron a Jesús. Creyeron cada palabra de las Escrituras, los fariseos, los escribas, cada palabra, igual a cualquiera de nosotros. Tenían muchos valores en sus hogares, en sus vidas personales. Pero ellos pensaron lograr algo por sus esfuerzos. Y cuando vino Cristo, predicando la gracia, lo mataron. Los religiosos, los fundamentalistas del día, mataron a nuestro Señor. Qué horrible. Y hoy en día, lo que Pablo está diciendo, queremos matarlo de nuevo. En sentido simbólico, por supuesto. Lo que sucede cuando nosotros tratamos de vivir bajo la ley, entonces la gracia de Dios resulta en vano.
No sirve para nada. Pero la maldición, aún así, no puede ser abolida por la ley. En versículo 11 dice Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque, y aquí cita Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cuando uno piensa que por su propia fe, o por sus propios esfuerzos, quiero decir, que puede vivir una vida cristiana victoriosa porque está cumpliendo ciertos requisitos, haciendo ciertas cosas, en realidad se está colocando bajo una maldición. En Gálatas versículo 3:12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo en este caso está citando Levítico 18:5 para demostrar que los que viven bajo la ley están obligados a cumplir toda la ley. Y la enseñanza de Pablo es muy sencilla. Es imposible mezclar la ley y la fe. Tenemos que escoger. Si escogemos la fe, podemos vivir bajo la bendición de Dios. La ley bajo la maldición de Dios. Pero uno tiene que decidir. Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a la maldición? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Está citando Deuteronomio 21:23. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Solo Cristo, hermanos, solo Cristo pudo quitar la maldición. Nosotros no. Y por eso tantos creyentes sinceros están sufriendo. Pretenden por lo que hacen o lo que no hacen ganar espiritualidad. Y en cambio ganan una maldición. Y preguntan, ¿por qué? ¿Qué me sucede? Es muy sencillo. Pablo lo explica claramente. Cuando uno pretende vivir por sus esfuerzos pensando ganar algo, sea la salvación, sea la espiritualidad, está bajo una maldición. Y solo Cristo pudo quitar la maldición. Y precisamente como dice en versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo hecho por nosotros maldición. ¿Esto qué quiere decir? Segunda de Corintios lo explica muy bien. Segunda de Corintios 5:21. Son las palabras de Pablo también y son palabras que sinceramente son difíciles de entender, pero son claras. Dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado. Cristo fue hecho maldición. O como dijo Isaías, Él tomó sobre sí mismo nuestra iniquidad, nuestro pecado. Él lo hizo. No tan solo llevó nuestro pecado, Pablo dice, se hizo pecado por nosotros. Por eso gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Dios dejó desamparado a su propio Hijo en la cruz. Murió en nuestro lugar, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Nunca jamás. Y por eso es tan absurdo pensar que podemos hacer algo para recibir la salvación o para recibir la espiritualidad. No, Cristo lo hizo todo. Y lo que nos corresponde a nosotros es la fe. Entender que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, también aquí en 2 de Corintios. Y por eso podemos vivir victoriosamente, por lo que somos, por lo que Cristo nos ha hecho. Pero muchos quieren creer la mentira y no el huir de las Escrituras, que es por fe. Tenemos que aceptar lo que dice la Biblia en cuanto a la fe y también en cuanto a la maldición. ¿Por qué lo hizo así Cristo? 2 razones aquí en versículo 14. Gálatas 3, 14. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los no judíos, a los gentiles. No para que los gentiles se convirtiesen en judíos, sino para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y esta bendición es lo que se define en los versículos 8 y 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y esta mención de gentiles confirma que esta bendición no es para los que son judíos físicamente, sino para los descendientes espirituales de Abraham por fe. Y en segundo lugar, para que recibiésemos la promesa del Espíritu, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos míos, esto es algo mayor que todo lo que Abraham recibió. En Gálatas capítulo 4, vamos a ver esto en versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Algo que Abraham, con toda su fe, nunca experimentó en esta vida. Porque el sacrificio de Cristo no se había presentado todavía. Aquí mismo en Gálatas capítulo 5 vamos a ver en versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y por eso en versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y nos hace pensar lo que vimos la vez pasada en capítulo 3, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tan necios sois? Hay solo 2 maneras de vivir: bajo la maldición o bajo la bendición. Nosotros tenemos que escoger. Y una cosa más, es necesario creer lo que dice la Biblia acerca de las promesas de Dios. Versículo 15, aquí otra vez en Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Decimos trato hecho. Es decir, ya está hecho. Existe el contrato. Y supuestamente, bueno, por eso tenemos cortes y abogados, pero supuestamente, si tenemos un contrato, tenemos que honrar este contrato que hemos hecho.
Ahora, cuanto más entonces, cuando el contrato es hecho por Dios mismo. Versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso decía antes que cuando ofreció a Isaac su simiente, de alguna forma Abraham llegó a entender que Isaac fue tan solo cuadro, símbolo, profecía de la simiente que había de venir, que es Cristo Jesús. Y por Cristo, por Él, nosotros podemos tener las mismas promesas que Abraham recibió. Digo, promesas de fe. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ahora, muchas promesas se hicieron a Abraham. Promesa de la tierra de Palestina, promesa de descendientes físicos, etc. Pero en versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, nosotros, gentiles, no hemos recibido la tierra, nosotros hemos recibido la vida. La vida, la bendición, la promesa. Y qué interesante que la promesa de Dios no podía ser alterada por la ley que, dice Pablo, vino 430 años después, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿No ven lo que Pablo está diciendo y haciendo aquí? ¿Cómo se les ocurre, Gálatas, someterse a la ley, pretender que son judíos para lograr una falsa espiritualidad? Cuando aún Abraham, padre de los hebreos, recibió estas promesas de Dios 430 años antes de la ley. Y si nosotros como seres humanos entendemos que hemos de guardar las promesas, los pactos que hacemos, cuanto más Dios mismo se ha hecho promesas, ¿cómo es que 430 años después Dios lo va a cambiar? No, la ley no cambió nada. Siempre ha sido por fe. Siempre. Siempre. La ley fue dada, como vamos a ver, no como una manera para alcanzar la salvación o la espiritualidad, sino fue dada para conocer la norma de Dios. Para entender que ninguno de nosotros podemos vivir así. Es imposible. Precisamente como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, versículo tan conocido y tan famoso, pero aquí vale mencionar Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quieren saber cómo soy? Aquí está la ley. Es un reflejo de quién soy. Pero no pueden vivir así. Porque son pecadores. No son capaces de alcanzar mi gloria. Por eso, Dios le dio a Abraham una simiente, Cristo Jesús. Un descendiente físico, pero quien a la misma vez fue Dios. Y Él sin pecado, se hizo pecado, se hizo maldición, para hacer lo que fue imposible para nosotros. Así que la promesa de Dios es por fe, no por la ley. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la circuncisión, la ley, no, la promesa. La promesa. En fin, es imposible mezclar la ley y la fe. Una cosa o la otra, pero no se mezclan. Es maldición o bendición. ¿Cómo quieres vivir? Cada uno tiene derecho a escoger.
maldición, bendición. ¿Por qué caímos en el legalismo? Porque apela a la carne y a nuestro orgullo, pensar que podemos hacer algo. Pero la Biblia nos enseña, no puedes hacer nada, nada, absolutamente nada, cero. Por eso, dice Dios, me necesitas. Y sin la fe, si pretendes vivir haciendo cosas, te metes bajo la maldición. Ahora, como digo, hay muchos creyentes sinceros que viven bajo una maldición. Pero también hay muchas personas en este mundo que pretenden ser creyentes, que pretenden ser cristianos, que en realidad nunca han depositado su fe en Cristo Jesús de una forma personal y real. Confían en sus obras, confían en su iglesia, sea esta u otra. Pero como hemos visto, es una maldición. Siempre tiene que ver con obras. Y si tú estás aquí esta noche y no tienes una confianza total en tener la vida eterna y el perdón de pecado, te ruego esta noche considerar a Cristo Jesús, quien hizo lo que nosotros no podemos hacer, lo que nos es imposible. Y para nosotros que somos creyentes verdaderos, que sí sabemos lo que es nacer de nuevo, aún así es muy fácil caer otra vez en esta trampa y bajo esta maldición. Yo no quiero vivir así. Yo prefiero vivir bajo la bendición, por el huir de las Escrituras, un huir de fe.